vemos cómo empieza la cortina que día a día tira al aire antes de que comience el balance. Revisemos lo que dice hoy día el subsecretario. Buenos días. Tal como es habitual, vamos a dar cuenta de la situación de epidemia por COVID-19. La situación a nivel mundial. Hemos acumulado ya 1.704.565 casos confirmados para COVID-19 positivos, de los cuales ya hemos superado la barrera de los 100.000 fallecidos, es decir, 103.257 fallecidos al día de ayer. Y casos recuperados, recordar la definición de casos recuperados, que son personas que desde su confirmación del examen han transcurrido 14 días, se han acumulado 378.838 casos. Hasta las 21 horas de ayer, en nuestro país, se registraron 426 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el total de personas contagiadas a nivel nacional a 6.927 personas. Si bien esta cifra de 427 nuevos casos es inferior a la de ayer, hago un llamado a mantener el irrestricto apego a las directrices que ha emanado la autoridad sanitaria en cuanto al aislamiento social. Del total de casos hay 383 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades intensivas, de las cuales 322 personas se encuentran en ventilación mecánica y 83 pacientes presentan una condición de estado crítico. Quiero destacar que seguimos aumentando nuestra capacidad de ventilación mecánica. Al día de hoy contamos con 555 ventiladores disponibles desde Arica a Magallanes para atender a cualquier ciudadano que hoy lo requiera. En el caso en particular de la región de Magallanes, al día de hoy, a las 9 de la mañana, contamos con 8 ventiladores disponibles en caso de seguir aumentando la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos. Hasta la fecha, 1.909 personas se han recuperado, es decir, reitero, han transcurrido 14 días desde la confirmación diagnóstica por COVID-19. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 8 nuevos ciudadanos que han sido notificados durante las últimas 24 horas. Se trata de 3 personas de la región de los Lagos, 3 personas de la región metropolitana, 1 persona de la región del Maule y 1 persona de la región de la Araucanía. 7 de las 8 personas recibieron manejo proporcional de las medidas terapéuticas, dada su comorbilidad entre las que se encuentran distintas enfermedades como pulmonar obstructiva, enfermedad renal, enfermedades cardíacas, además de encontrarse con grado de postración severa para realizar sus actividades de la vida diaria. Respecto a la persona joven, en la cual la infección por COVID se desarrolló en el contexto de una leucemia. El total de fallecidos por esta pandemia en nuestro país asciende a 73 personas. En cuanto a la cantidad de exámenes reportados el día de ayer, tenemos 3.577 exámenes en las últimas 24 horas, acumulando 76.374 desde el comienzo de los testeos. Esto quiere decir que acumulamos una tasa de positividad de un 9%. Quiero terminar este reporte dando espacio también para las preguntas, pero recalcando el llamado a la ciudadanía que cumpla las medidas de la autoridad sanitaria para cuidarse. Hay que pensar en nuestros padres, tenemos que pensar en nuestros abuelos. Y un especial agradecimiento a todos los trabajadores de salud que en estos momentos están en los consultorios, que están en los hospitales, en los servicios de urgencia, en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos que pensar en ellos que están arriesgando sus vidas para atendernos. Y es por lo mismo que tenemos que tener total conciencia de las medidas de aislamiento social que desde la autoridad sanitaria hemos emitido. Muchas gracias y se ofrece la palabra para preguntas.
Buenos días. Les quería preguntar a ambas autoridades por esta paciente de 21 años que es la víctima fatal más joven del COVID-19 que se registra a la fecha. Preguntarle finalmente, se dice que ingresó el 1 de abril, pero que el test que midió finalmente este COVID-19 se realizó una vez que fue fallecida. Preguntarle por ese caso en particular también cuánto incide que se haya contagiado en de este coronavirus finalmente en su deceso a pesar de esta enfermedad de base que tiene. Se lo pregunto también porque en todos los reportes se hace alusión a enfermos que tienen enfermedades de base, enfermedades crónicas, pero finalmente el deceso se gatilla por este COVID-19. Y con respecto a los casos, a los contagios que se van aumentando día a día. En el día de ayer hubo 529 casos, hoy menos, pero hay un número también importante, 426. ¿Qué significa esto? Que la curva ya se está disparando. Se lo pregunto porque en los días anteriores los casos se incrementaban en 300, lo que se había hablado en ese momento de que se había llegado a un número estable de nuevos casos contagiados. Gracias. Va a contestar las preguntas del señor ministro Mañalich. Muy buenos días. Hay varios temas que se tocan en la pregunta que agradecemos. En primer lugar, definir con certeza si la persona fallece con coronavirus, vale decir, a causa de su enfermedad basal y la infección por coronavirus no cambia necesariamente su pronóstico, o si la persona en realidad falleció a causa de coronavirus, es algo muy difícil y en la práctica, caso a caso, nosotros no hacemos esa distinción y se informan como fallecidos, independiente, insisto, de esta diferencia, si la persona tenía una infección por coronavirus en el momento de fallecer o no. En el caso de esta joven mujer que se ha comentado, efectivamente al revisar su historia clínica, como hicimos anoche, es evidente que ella tenía una enfermedad hematológica de muy mal pronóstico, de la cual probablemente no habría salido adelante, pero siguiendo lo que he mencionado recién, se diagnosticó esta infección por coronavirus por lo tanto está calificada, ¿no es cierto?, está consignada en nuestra estadística porque no omitimos ningún caso. Quiero insistir en que efectivamente el comportamiento en el mundo de esta infección por coronavirus es que afecta hasta la muerte a personas fundamentalmente de edad avanzada con comorbilidad, con enfermedades graves de base, al punto que la mayoría de los fallecidos en Chile en realidad no han recibido un tratamiento extraordinario de traslado a una unidad de tratamiento y uso de ventiladores mecánicos, precisamente porque sus equipos tratantes, en conjunto con sus familias o cuidadores, han estimado que era una medida imprudente que simplemente iba a prolongar una agonía, y por eso muchos de los casos son cánceres avanzados, insuficiencia renal crónica en diálisis, en fin, una serie de comorbilidades. Este hecho acentúa la necesidad imperiosa de proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, porque una persona joven que se infecta va a salir normalmente adelante, como es la experiencia que hemos ya tenido en Chile bien documentada, pero si esa persona joven contagia a un adulto mayor con comorbilidad, y es por eso que se mantiene la cuarentena obligatoria, independiente de la flexibilidad particular de alguna comuna o zona del país, para todos los mayores de 80 años. En relación a la progresión de la enfermedad, nosotros sabemos, lo repitió ayer el presidente de la República, que tenemos necesariamente que observar un aumento de los nuevos casos día a día hasta que lleguemos a fines de abril, principios de mayo. Y por eso la tendencia que observamos, unos días más, unos días menos, es a un incremento de los nuevos casos. Ya señaló el subsecretario Zúñiga que hay que tener cuidado con que hoy día notificamos 100 menos casos que ayer, porque podría ocurrir mañana un cambio en esa tendencia. No podemos establecer más
que el parámetro, que el número de casos nuevos se está duplicando en Chile aproximadamente cada 9 días, que es un espacio muy prolongado, quiere decir un aplanamiento de la curva que realmente está existiendo. Además, respecto a pacientes en tratamiento intensivo, dependientes de respirador, desde ayer a hoy el número se mantiene estable, no hemos aumentado el requerimiento de pacientes para ingresar a tratamiento intensivo, se mantiene un flujo relativamente constante, con una leve tendencia al aumento, no entre ayer y hoy, insisto, entre pacientes que salen de una unidad de tratamiento intensivo porque ya están de alta, superaron la enfermedad, y otros que están ingresando normalmente para recibir el apoyo de una ventilación mecánica. Ministro Mañalich, buenos días. Quería ver cómo toma el gobierno las alertas que han surgido en los últimos días, tanto en Chile como en países como Corea del Sur y también en otros lugares del mundo, donde hay personas que han estado confinadas más de 14 días, más de 21, acercándose ya a los 30 y nuevamente vuelven a dar positivo con el coronavirus. ¿Se va a tomar alguna decisión de parte del gobierno para dar o no dar este carnet sanitario de alta que ha anunciado el gobierno? Y lo otro, ¿cuál va a ser el examen para obtener esa alta? Y además, ministro, lo último, ¿cómo toma el gobierno la alerta que ha levantado algunos de los directivos de la OMS y que tienen que ver con el cuidado que deben tomar los países con relajar las medidas de confinamiento ante un inminente nuevo brote? Efectivamente, ha aparecido algunos reportes aislados de personas a los que se les hace un examen de PCR que detecta una parte del material genético del virus de RNA como un indicador de alta. Y lo que está recientemente publicado en una revista de mayor prestigio internacional es la pregunta: ¿este examen de PCR de salida positivo implica que la persona es infectante todavía, sí o no? Esta revista, y bueno, se está construyendo historia respecto a este virus todos los días, en opinión de esta publicación y de nuestros expertos que consultamos, epidemiólogos, con los que hablamos largamente el día miércoles recién pasado, un examen de PCR de salida positivo no debe considerarse como que la persona es infectante todavía, porque lo que pesquisa ese examen de PCR son restos del virus. Cuando esas mismas muestras se cultivan, normalmente en huevo, para ver si se reproduce el virus, se ve que no ocurre y por lo tanto el virus no es infectante. Y es por eso que a la pregunta de cómo vamos a certificar que una persona ya está inmune a la enfermedad y por lo tanto puede defenderse del virus, no se puede infectar de nuevo y, lo que es más importante, no es capaz de infectar a otros, nuestros expertos han sugerido que el examen ideal de salida sea la de determinación de anticuerpos, IgG, IgM, 2 tipos de anticuerpos, al día 14, sobre todo para los trabajadores de salud, antes de permitirles regresar a sus labores, y en muestras al azar de la población general. Quiero decir, en Chillán estuvimos ayer con el presidente de la República, es evidente que el número de casos nuevos en una ciudad que fue muy golpeada por coronavirus está disminuyendo dramáticamente. Podemos levantar progresivamente la cuarentena de Chillán. Hay muchas personas que ya han cumplido 14 días, pero la propuesta, y es lo que estamos diseñando, es que se haga un muestreo al azar en la población de Chillán para ver qué proporción de personas tiene anticuerpos, o sea, tuvo contacto con el virus incluso sin presentar síntomas. Es ese mecanismo el que fundamentalmente vamos a usar para este carnet de alta. Esperamos el día lunes un pronunciamiento formal de nuestro comité de expertos, pero ustedes tienen que entender que certificar que una persona tuvo infección y tiene defensas, porque hoy día todavía no hay vacuna, tiene defensas contra este virus muy potentes, defensas que funcionan, representa primero que esa persona se transforma en una tremenda ayuda para toda la comunidad, porque un trabajador de la salud puede volver sin riesgo de contagiar a otros, una cuarentena familiar puede reducirse, personas pueden volver a su trabajo y en ese sentido, a partir de ahora, como ya lo hizo el subsecretario Zúñiga, nosotros estamos reportando los casos que ya están recuperados
así como los casos que están activos, o sea, en un pueblo, en una ciudad determinada, cuántos casos totales hay que son la fuente del contagio. Quiero recalcar que ayer en la noche en la página web del Ministerio de Salud se publicó el 6º informe de epidemiología de COVID, está disponible para todos los que lo quieran consultar, y a partir del informe el día lunes vamos a reportar el número de pacientes, la tasa de pacientes recuperados también por comuna y por región, para ilustrar mejor, como ya se explayó ayer muy bien la subsecretaria Daza, cuáles son los criterios que se están usando para cerrar o abrir o aligerar cuarentena. La recomendación o la alerta que levantan distintas autoridades mundiales, incluso la OMS, es muy relevante porque hay países, la primera economía del mundo, por ejemplo, ha señalado que va a relajar todas las medidas de cuarentena con el fin de recuperar la economía tan pronto como mayo. Y en ese sentido esto ha producido una alerta mundial de cuidado con no superficializar estas medidas. Creo que en nuestro país no tenemos ese riesgo, las decisiones son muy duras, evidentemente tienen repercusiones gigantescas, se están tomando cada día en la mañana, y lo que vamos a observar necesariamente es que las localidades en cuarentena van a aumentar en las próximas semanas, en el próximo mes y medio, al contrario de disminuir, y asimismo las medidas de soltura, de aflojar un poquito el control de la cuarentena, tienen que ser secuenciales, tienen que ser muy bien pensadas, tienen que ser por sectores y manteniendo precauciones universales, no como si las personas hubieran sido ya liberadas totalmente, sino el distanciamiento social, el cierre de espacios, por ejemplo, de esparcimiento, donde que se va a mantener por un periodo muy prolongado. Ministro, buenos días. Preguntarle por lo que pasa hoy día con los hogares de adulto mayor. Seguimos viendo nuevos casos de hogares donde salen en brotes. Hoy día hay un caso en Ñuñoa que preocupa, con 18 casos positivos. ¿Cómo podemos ya entrar quizás a una medida más de control de lo que pasa al interior de esos hogares para evitar que se sigan produciendo estos contagios que en el caso de los adultos mayores sabemos son muy peligrosos? Hasta el momento nosotros hemos tenido de los mucho más de 1000 recintos de adultos mayores que hay en Chile, 2 brotes, uno que conocemos ya, ¿no es cierto?, que se ha manejado satisfactoriamente en Puente Alto, y este segundo en el hogar italiano de Ñuñoa, donde hay un total de 18 personas, adultos mayores, certificadas como COVID positivo desde hace 5 días, se han ido sumando, y 7 funcionarios. De estas 25 personas hay 7 pacientes hospitalizados, ninguno de ellos en estado de gravedad extrema, y un funcionario hospitalizado. Sabemos positivamente que los recintos de adulto mayor, y así lo ha estado trabajando muy intensamente don Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, son lugares de enorme riesgo, igual que los recintos penitenciarios, donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha hecho un trabajo intenso y formidable, no obstante lo cual, como se sabe, tenemos un brote significativo en el penal de Puente Alto. Aquí insistir en que los hogares, las visitas a los hogares de adultos mayores están prohibidas, están en cuarentena, y que las barreras para las personas que deben entrar y salir por razones de trabajo tienen que ser muy estrictas, tiene que haber una aduana sanitaria. No obstante eso, como he dicho, el total de recintos de esta naturaleza en el país, tenemos 2 brotes que ha significado en los 2 casos sacar a personas, llevarlos a otros lugares, garantizar separación social. En el caso de Puente Alto las cosas se ven bien controladas y es posible que podamos volver a utilizar a plena capacidad ese recinto, y en el caso de este recinto de Ñuñoa estamos recién comenzando.
Buenos días, ministro. Preguntarle respecto al tema de las cárceles en Puente Alto específicamente, que el alcalde Germán Codina dice que se deben extremar las medidas y que de hecho dice que la cárcel no es un basurero humano. Preguntarle respecto a esta situación en las cárceles. Efectivamente, las precauciones en las cárceles son muy intensas. Es evidente que ningún recinto penitenciario es un basurero humano. Lamento enormemente esa acepción que es contraria a los derechos de las personas allí retenidas, y es por eso que hemos tenido una conversación muy fluida con el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico, y le pedimos que fuera a la cárcel de Puente Alto y a otros recintos penitenciarios, precisamente para vigilar que los derechos, la vulnerabilidad de estas personas privadas de libertad se respete al máximo. En el caso de este recinto penitenciario se han tomado las medidas que corresponde, el número de personas afectadas ha tendido a estabilizarse, se ha firmado una orden ejecutiva de parte del Ministerio de Salud que permite liberar personas privadas de libertad sujetos a ciertas condiciones sanitarias y de riesgo, particularmente para el recinto de Puente Alto. Nada obsta que medidas de ese mismo tenor, a la espera de la Ley General de Indulto, que ojalá se promulgue lo antes posible porque tiene un impacto tremendo como beneficio potencial en el actual brote de coronavirus. Ojalá, insisto, que esa ley se promulgue lo antes posible, pero en el entretanto el Ministerio de Salud, de acuerdo a los decretos de alerta sanitaria, puede hacer resoluciones que permitan que la población carcelaria, donde hay un brote, y tenemos la estadística de todo Chile, o donde hay un riesgo mayor, efectivamente se produzca liberación o cambios de presidio en un recinto penitenciario por vigilancias en hostales sanitarios, también bajo el cuidado de Gendarmería e incluso en el domicilio si las condiciones de Gendarmería así lo indican. Muchísimas gracias por estas preguntas y estos comentarios, y con eso terminamos el informe de hoy junto al subsecretario señor Arturo Zúñiga respecto a los avances de esta epidemia que afecta a todo el planeta. Muy buenos días. Ahí estaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien estuvo a cargo hoy de la vocería y el reporte diario de coronavirus en Chile. Los nuevos contagios, decía el ministro Mañalich, asciende a 6.927. Es levemente menor a la curva que se registró ayer. En todo caso, si hablamos prácticamente de promedio, ayer fueron más de 500, hoy 426 los nuevos casos que se sumaron. Recordemos que el informe se corta el día anterior a las 9 de la noche. Los recuperados hasta ahora cuentan 1.909 personas fallecidas, se sumaron 8, 73 van a esta hora y según el último reporte, 555 ventiladores hay disponibles en la red. Ignacia Jiménez está ahí en el Palacio de la Moneda. Ignacia, lo habíamos hablado antes, hoy no hubo comité de emergencia, no estuvo la subsecretaria Daza, en todo caso hubo un reporte con algunas novedades, por ejemplo, en lo que preocupa de este hogar de adultos mayores en la comuna de Ñuñoa, con 18 casos positivos de COVID, y en la realización de un segundo test. Ignacia, ¿cómo estás? Sí, Fresia, el ministro dijo que tienen que haber aduanas sanitarias en los hogares de adultos mayores, una medida que, por lo que desprendemos de lo que se conoce de este hogar de Ñuñoa, no se estaba realizando porque es esta funcionaria la que entra con el virus hasta el recinto desatando ese brote interno. Lo otro son las cifras, lo que preocupa también con la cantidad de fallecidos, que hoy día nuevamente son 8 personas, donde está esta joven de 21 años que tenía una enfermedad de base, según comunica el ministro. Lo otro es lo que tú decías, estas dudas que habían respecto a los carnetes de alta, porque justamente hemos visto cómo durante los últimos días en redes sociales pacientes en Chile que estuvieron 14 días confinados
producto del COVID-19 han vuelto a salir positivos ya en el día 20, en el día 21 de la enfermedad, y por eso hay también las dudas de cómo se va a hacer este carnet de alta. Él dijo el lunes tienen reuniones para ver el respecto, porque la idea es poder comprobar que después de los 14 días estas personas, si bien pueden tener residuos del virus en el cuerpo, no siguen contagiando, y por eso sería también importante, dijo el ministro, aplicar este otro examen. Pero antes de ver el detalle de estas análisis que hacen las autoridades, Precia, te quiero invitar a que escuchemos las palabras del subsecretario Zúñiga, donde detalla parte de las cifras entregadas en este nuevo balance. Se registraron 426 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el total de personas contagiadas a nivel nacional a 6.927 personas. Si bien esta cifra de 427 nuevos casos es inferior a la de ayer, hago un llamado a mantener el irrestricto apego a las directrices que ha emanado la autoridad sanitaria en cuanto al aislamiento social. Del total de casos hay 383 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades intensivas, de las cuales 322 personas se encuentran en ventilación mecánica y 83 pacientes presentan una condición de estado crítico. Claro, estos 83 pacientes que generan preocupación también se suman a la cantidad de fallecidos que comentábamos, Frecia, que hoy día llegan a 73 personas que han fallecido en nuestro país con COVID-19. Incluso el ministro ahí aclaraba la diferencia de cómo hoy día se toma estas muertes, porque se ha hablado de las enfermedades de base. En el caso de estos pacientes habían 7 con tratamientos que se hicieron para tratar de intervenir en su estado crítico. Varios de ellos, dijo sí, la autoridad sanitaria, tenían enfermedades de base, algunos de ellos estaban en condición de postrados, y eso también agravó su situación durante las últimas jornadas. El caso que ha llamado la atención es de esta joven de solo 21 años de la región del Maule, de la comuna de Romeral, donde hoy día el subsecretario detalla ella tenía una enfermedad de base. Pasemos a revisar esa explicación que hace hoy día el subsecretario Arturo Zúñiga respecto a los nuevos fallecimientos. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 8 nuevos ciudadanos que han sido notificados durante las últimas 24 horas. Se trata de 3 personas de la región de los Lagos, 3 personas de la región metropolitana, una persona de la región del Maule y una persona de la región de la Araucanía. 7 de las 8 personas recibieron manejo proporcional de las medidas terapéuticas, dada su comorbilidad, entre las que se encuentran distintas enfermedades como pulmonar obstructiva, enfermedad renal, enfermedades cardíacas, además de encontrarse con grado de postración severa para realizar sus actividades de la vida diaria. Respecto a la persona joven, en la cual la infección por COVID se desarrolló en el contexto de una leucemia.